Hola amigos, bienvenidos al presente módulo donde vamos a tratar el tema de electricidad para no electricistas. Es decir, la idea no es sacar expertos que sepan sobre conexiones eléctricas o complicaciones del mundo de la electricidad, es simplemente poder hablar de electricidad. Yo le estoy hablando desde Argentina, donde la tensión de red es de 220 volts de corriente alterna. Entonces, significa que nuestros tomacorrientes de las paredes tenemos 220 volts y es de corriente alterna. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, la tensión de alimentación de la red de distribución eléctrica es de 110 volts de corriente alterna. Es menor que la de Argentina o de muchos de los países vecinos. Esta tensión de 220 volts la compartimos con Chile. Puede haber alguna pequeña diferencia, no recuerdo si es 230, pero estamos ahí. También con Brasil, con Bolivia y otros países latinoamericanos. La idea del presente módulo es básicamente que puedan diferenciar de cuando hablamos de tensión, corriente y potencia en una red domiciliaria. Cuando vamos a comprar una lamparita y decimos de 220 volts, por ejemplo en Argentina, sí, todas las lamparitas que se usan para la red eléctrica son de 220 volts, porque es la tensión de alimentación, ¿sí? Pero lo que en realidad nos interesa a nosotros no solamente es la tensión de alimentación, porque en Argentina no vamos a conseguir de 110, vamos a conseguir de 220, pero lo que nos interesa es la potencia de la lámpara. Y cuando hablamos de potencia, hablamos de watt, ¿sí? Que es la potencia eléctrica, la unidad de medición de potencia eléctrica. Entonces, cuando nosotros queremos ir a comprar una lamparita, podemos decir: deme una lamparita de 40 vatios, de 60 vatios, de 75 vatios, de 100 vatios, o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra lamparita? Y que la de 75 va a alumbrar más que la de 40, y así sucesivamente. Es decir, que hay más luz cuanto más alto es el wattaje, ¿sí?, de la lamparita. Ahora, ¿cuál es la contra? La contra es que cuanto más alto es el wattaje, o los vatios, o la potencia, vamos a gastar más dinero mensualmente en el consumo que tenemos de las lamparitas. Entonces, repasando, vamos a hacer un esquema. En Argentina este es el tipo de ficha que usamos, ¿no?, en las paredes. Y esto nos tira 220 volts, siempre nos da 220 volts de tensión. Esto es la tensión de alimentación de la red domiciliaria. Tensión eléctrica, obviamente. Esta es la masa, la puesta a tierra, que después vamos a ver para qué sirve. Y uno de estos es el vivo y el otro es el neutro. Es de corriente alterna, AC alterna. ¿Por qué es alterna? Porque dijimos que entre dos puntos, digamos que va variando en forma sinusoidal con el tiempo la forma de onda que alimenta o que llega, digamos, a ese toma corriente. Pero a lo que nosotros nos interesa como no electricistas que somos, no es estos 220 volts, es también la potencia, porque la potencia, cuanto más alta es de cualquier aparato,
más consumo eléctrico va a tener, ¿sí? Tanto en la parte de iluminación como en la parte de equipos que usemos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos de los aires acondicionados modernos, ¿qué significa moderno? Son de los tipos que consumen menos potencia o igual cantidad de potencia para la misma capacidad de enfriamiento o de calefacción. Entonces, volviendo a las lamparitas, dijimos, cuanto más alta era la potencia, es mayor el consumo o la iluminación, ¿sí? Iluminación. Es decir, si yo quiero iluminar muy bien la casa, esta es la línea de potencia, no siempre es lineal, no necesariamente va a ser lineal, dependerá del dispositivo. Voy a tener que usar un equipo con mayor potencia, ¿sí? Para allá crece la potencia, para acá crece la iluminación. O lo que es lo mismo, voy a gastar más plata en ese equipo. Eso es comparando peras con peras. Por ejemplo, las luces de bajo consumo, esas que tienen forma de espiral o velas, lo que dicen es que 20 vatios de consumo equivalen, por ejemplo, a 70 vatios de la iluminación tradicional, que era la que ya ahora no está más permitida, por lo menos en Argentina, de lámparas incandescentes. No estoy del todo convencido que sea así, digamos, una relación tan brusca, pero sí, evidentemente que hay un consumo de energía importante y que con un consumo de potencia de la red eléctrica equivale a una potencia que antes en una lámpara incandescente necesitábamos consumir mucho más energía. Con los aires acondicionados lo que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, ya que lo mencionamos acá, es la característica de acuerdo a cómo está clasificado, como A, B, C. En eso también varía el precio del aire acondicionado. El A es un aire acondicionado mucho más ecológico, es decir que para igual cantidad de frío-calorías, el consumo es mucho menor que uno de clase B o uno clase C, obviamente. El consumo de potencia o el consumo de lo que nos va a llegar en la factura, ¿sí? Cuanto más, digamos, nos acercamos a la letra A, menor va a ser el consumo. Todo está muy lindo, ¿cierto? Pero hay otro punto que tenemos que tener en cuenta, ya que mencionamos las lámparas incandescentes o los dispositivos de bajo consumo. Las incandescentes ya no salen más, ahora salen unas que tienen una ampolla que dicen que reducen el 30% con respecto a las incandescentes. Un iodín adentro, ¿sí? Mientras que las otras de tipo fluorescentes, que también son de rosca, dicen que el consumo se reduce en un 80-70% de lo que es una lámpara incandescente. Ahora, el precio de esta, por decirlo unitariamente, esta vale una unidad, mientras que estas lámparas, el precio de esta es fácilmente 5 veces más alto que el de esta lámpara tipo iodín. Entonces, si vamos a usar, por ejemplo, para algo que sabemos que apagamos y prendemos las luces, como por ejemplo el patio cuando vamos a darle de comer a los perros, me parece que no hace falta invertir 5 veces más en la luz, que la usamos 30 minutos por día a la noche
y tenemos que pagarla 5 veces más, que acá aseguran que duran 8.000 horas de uso, lo cual quedan muchas dudas de acuerdo al fabricante. Obviamente las marcas más importantes en general duran más, pero ni siquiera las más importantes duran lo que dicen. Y después cómo uno reclama, digamos, que no duró 8.000 sino 5.000 horas de uso. Y bueno, ya generalmente uno la compra, hizo el gasto de 5 veces más o incluso más también, porcentaje de plata invertida en el dispositivo, y se quemó mucho antes. Entonces, esto es muy útil cuando dejamos una luz prendida, la dejamos constantemente prendida porque nos sentimos más seguros o porque ya sabemos que es un lugar de tránsito y no necesitamos o no queremos apagarla. Ahí invirtamos en esto. Por otro lado, dijimos que el valor de alimentación de la red eléctrica es 220 volt, pero ese es el ideal. Cuando hay variaciones de esta tensión, que puede variar, digamos, si bien por ley tienen que garantizarnos que están, creo que es el 5% máximo que le permiten de variación. Cuando se fueron de ese 5% y esto fue a 200 volt o 250 volt y nos quemó la lamparita y no llegamos a usarla a las 8.000 horas sino a las 1.000 horas, digamos, este peso ya entra a jugar muy en contra de lo que es la reducción de la energía eléctrica. Es decir, reduzcamos inteligentemente nuestro consumo. Inteligentemente les digo porque lo ideal sería tener en toda la casa las de bajo consumo, que se ahorra uno un 70 o un 80% con respecto al incandescente, pero el precio de esa lámpara es 5, incluso 6, 7, 8 veces más alto que el valor de la otra, que reduce solamente el 30%, que es del tipo iodín. Y ni hablar con respecto a la tradicional incandescente. La incandescente tradicional, que ya no sale más, que está prohibido comercializarla, al menos en Argentina, digamos que esto sería fácilmente 0,2 de unidades. Es decir, los precios a medida que nos volcamos en una lámpara de mayor tecnología se hacen mucho más elevados. Entonces nos quedemos en un punto medio para los usos que no son muy reiterados de las luces, y donde tenemos luces que se prenden y están prendidas constantemente, invirtamos en equipos un poco más caros. La otra posibilidad que hay es de usar algún sistema automático de detección de movimiento. Podría ser en el que automáticamente, cuando se detecta movimiento, se activa, digamos, la lámpara. Esto hace de relé el detector de movimiento, y entonces quizás no necesitemos una lámpara tan cara para tenerla ahí, ¿sí? Normalmente esta es la forma de poner la fuente de energía alterna, ¿sí? Y esta es la masa o referencia, ¿sí? Y este es el detector de movimiento que está actuando como llave. Es decir, si nosotros sumamos luces de bajo consumo, que son las más caras, detector de movimiento o sistemas automáticos, vamos a reducir el consumo eléctrico. Pero también cuanto más tecnología usemos, vamos a aumentar la inversión inicial. En un detector de movimiento, o por ejemplo un detector de iluminación
cuando se corta la luz, cuando hay poca luz, esto recién me enciende la lámpara. En general son bastante económicos y duran muchos años. Entonces quizás sea mejor invertir en este tipo de sistemas e ir a algo intermedio que a un sistema de bajo consumo donde las lámparas muchas veces dejan que desear, y usando responsablemente, digamos, algo intermedio. Le digo responsablemente por el hecho de que si no se usa la luz, se apague la misma. Como dicen, luces sin ser usada es plata tirada a la basura. Y no solamente es plata tirada a la basura, sino también es sacarle la posibilidad a un vecino de que tenga energía, porque la energía es finita. Después vamos a ver, digamos, cómo se trabaja con el tema de la energía. Pero, por ejemplo, el transformador que le llega media tensión de la red eléctrica a baja tensión es de una determinada potencia, ¿sí? Entonces, si acá ya cubrimos la potencia con los dos primeros usuarios, y el tercer usuario no va a tener potencia para usarla, es decir, el sistema de alimentación se va a ver sobrecargado y en realidad nos vamos a ver todos afectados, porque no es que el último no le llega, sino que la tensión que dijimos originalmente que era de 220 volts va a bajar y nos va a traer problemas a nuestros artefactos, pudiendo quemar algunos de ellos. Espero que este módulo les haya servido. La intención es seguir hablando sobre la parte eléctrica, sobre todo para la gente que no es electricista. Entonces, cuando vayan a comprar una lamparita eléctrica en la casa de electricidad, ya saben, por lo menos acá en Argentina, que la lamparita es de 220 volts. Eso es siempre así. Lo que va a ser distinto es el wattaje, ¿sí? O es la potencia, 220 volts. ¿Y qué potencia? Bueno, la potencia va a depender de cuánto queremos que ilumine, los lúmenes, ¿sí? Cuanto mayor es la potencia para un mismo tipo de lámpara, mayor es la intensidad de la luz que se genera. Tengan en cuenta que le estoy diciendo el mismo tipo de lámparas. Tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Espero que este módulo le haya sido de utilidad. Muchas gracias por escucharme.